económica y específicamente los datos aquí en Bahía Blanca, ¿sí? Y por eso lo tenemos a Gonzalo Semilla, que siempre tiene la generosidad de atendernos, director jefe allí del CREVA. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, el dato es alto, ¿no? La inflación es más del 5%. Sí, es así. Es alto, superó el 5%, les diría que mantuvo el mismo o replicó el mismo valor de febrero. 5,3% nos arrojó a nosotros en CREVA el índice de precio al consumidor. Cuando nosotros lo anualizamos, que siempre este concepto de anualizar significa qué pasó en el último año, de marzo a marzo, estamos cerca del 53%. Es un valor claramente muy alto, no logra torcer la tendencia. Empezamos ya alto en el año y tenemos 3 meses muy complejos. Otro dato que también lamentablemente nos alerta es este concepto de qué pasa cuando anualizamos la inflación. Anualizar significa con los datos que ya tenemos disponibles, vemos qué podría pasar en el año. Y los datos nos arrojan un valor de continuar esta tendencia cercano o al 85 o 90% de inflación en el año. Cosa que, si bien es alarmante, se supone que no va a ocurrir, porque ahora, a partir de abril, las estimaciones son que van a empezar a descender un poco el ritmo inflacionario. Va a seguir siendo alto, pero se estima que esté entre 3,5% y 4%, lo cual ese índice anualizado debería comenzar a descender a partir de este mes de abril. Ese descenso tiene que ver o se puede ver reflejado en, por ejemplo, dice, bueno, se ve que los datos del crecimiento y la producción se están dando. Ahora, yo no veo que eso se termine reflejando digamos, en los bolsillos de la gente. Digo, acá el problema es cómo se distribuye, si es que estamos en esta línea de crecimiento que marcan algunos de los funcionarios a nivel nacional. Digo, si hay un crecimiento, algo está pasando porque no se está traduciendo en que llegue de manera directa, o quizás lo que está fallando tenga que ver con la redistribución, o estoy mezclando sandía con papas. No, acá estamos hablando de inflación, que es una cosa, crecimiento y distribución. Crecer se creció el año pasado, digamos, se creció 10,3%. El Producto Bruto, la actividad económica, que uno podría decir saldó la pérdida enorme del año anterior, del 2020, inicio de pandemia, que se cayó prácticamente en un mismo porcentaje. Uno podría decir, bueno, saldamos. El 2021 cubrió las pérdidas, por decir una manera, agregada lo que ocurrió en el 2020. Pero tenemos 2 años más de caída, que fue 2019 y 2018, con lo cual nos queda mucho por hacer. Y la otra cuestión es que tenemos un 37% de pobreza. Y eso hay pobreza porque falta crecimiento. El crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo, no hablamos de 10% a tasas chinas, sino 3% anual durante muchos años, va a hacer que la pobreza va a ir cayendo, porque a mayor actividad y crecimiento, mayor demanda laboral y la gente va a empezar a cobrar. Pero después también hay un problema de distribución del ingreso, porque uno lo ve en general en los deciles, digamos, sociales, que es lo que gana la clase alta, la clase media, media baja, la clase pobre, y la diferencia de salarios que hay entre una y otra. Por decirlo de alguna manera, que la clase baja tiene un ingreso menor, obviamente, a la canasta básica total, que es la línea de pobreza, de 80.000, 90.000 pesos, tiene menor ingreso una familia de 4 personas, ¿no? ¿Cuánto tiene una familia que esté conformada por padre y madre de 2 chicos de clase alta? Arriba de 300.000, por decirlo de alguna manera. Entonces uno está graficando la diferencia enorme. Uno necesita casi 8 sueldos, la clase pobre, para poder estar a la altura de la clase mejor posicionada. Entonces hay una mala distribución, hay indicadores que así lo manifiestan. Eso, ¿cómo se podría solucionar? Obviamente,
generando una mejor distribución del ingreso, pero también un crecimiento de la economía que incluya a aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, que están en mercados informales, etcétera. Bueno, la clave aquí sería seguir pensando en cómo distribuimos, de qué manera se distribuye, y allí empiezan ahí las pujas de poder y también las cuestiones de lobby a propósito de qué sectores tienen más poder para hacer lobby a la hora de cuando se plantea una redistribución. Siempre hay ejercicios de lobby, siempre, pero cuando uno dice la sábana es corta o la torta es chica, es compleja la distribución. Por eso el gobierno, entiendo yo, que lo que hace es, bueno, ¿cómo podemos acercar un mejor bienestar a la clase más castigada? Bueno, subsidios, los planes, los hijos, digamos, la asignación universal por hijo, los planes para que estudien, para que se eduquen, les lleguen alimentos, tratar de controlar los precios, pero también es que los salarios, que algo ustedes lo mencionaron, que no se quede atrás de los precios, volviendo a lo que es el ritmo inflacionario. Si uno tuviera una inflación del 60% este año, casi 10 puntos más de lo que fue el 2021, es cómo logramos que aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, y peor aún, por debajo de la línea de indigencia, puedan sacar la cabeza a flote, por decirlo de una manera. Tiene que haber un ajuste en los salarios nominales por encima de la inflación para que vuelva a ser positivo. Sí, y también no perder de vista que hubo una pérdida, ¿no?, salarial de poder adquisitivo de las trabajadoras durante el 2018 y 2019, ¿no? Sí. Y que también hubo en tiempos de pandemia, y que eso no se revirtió, digamos, que ya lo tenemos como saldo negativo y que es bien complejo recuperar eso. Sí, porque el año pasado, tanto en Bahía Blanca como a nivel nacional, hubo un salario real positivo, mínimo, entre 1,5, 2,5 puntos, mínimo, pero en definitiva fue positivo. Pero hay 2 años atrás, tenemos 2 años atrás, en los cuales si uno saca números agregados, de acuerdo al sector, si es privado, si es público, si es informal, tenemos que hablar del 15% para arriba, el 15, 20, 25, 30% de pérdida del salario real, que hay que empezar a revertirlo. Por eso es necesario el crecimiento sostenido en niveles del 2,5, 3,5, y con contención de la inflación, no en un mes ni en 4 meses, sino pensar en un plan, como siempre lo hablamos con ustedes, en un proceso que va a llevar muchos más años de lo que es una gestión. Tiene que trascender la gestión de turno, tiene que haber un consenso y pensar en 6, 7, 8 años en bajar gradualmente el ritmo inflacionario para que se mantenga así también sostenidamente. Yo quiero agregar, perdón Silvia, un dato que tiene que ver con que no perdamos de vista que 2018, 2019 eran años que no había pandemia, que no teníamos guerra, porque también no dejarlo pasar, para entender de dónde venimos también, ¿no? A mí me parece que es un dato importante. Y vos acabas de decir, con ustedes lo hemos tratado otras veces. Quiere decir que por lo menos cuando tenemos nuestras charlas, Gonzalo, evidentemente es algo que en esta mesa de trabajo nos preocupa, porque lo volvemos a plantear para charlar con vos. Sí, es así. A ver, 2019, por decirlo de una manera, incertidumbre, conflictos internos, grandes procesos de devaluación, salida de capitales, firmas con el fondo, empezó a caer la actividad económica, tuvimos años negativos con respecto a eso, los salarios también cayeron, tuvimos alto proceso, sobre todo en el 2019, de inflación cercana al 55%. El 2020 si tuvimos una inflación que fue de cercano al 30%, no necesariamente fue porque uno hizo las cosas bien, sino también porque hubo una parálisis de la actividad económica y que impactó al mundo, y todavía no hemos estado saliendo. Y la erupción de la guerra, que es algo que tampoco se esperaba, es como un cisne negro versión actualizada, porque la primera fue la pandemia, y nosotros estamos dentro de un grupo de países emergentes. Rusia está dentro de ese grupo de países emergentes, que es el más grande, junto con Brasil son los más grandes y los que motorizan ese segmento. Y una guerra de ese estilo, siendo grandes productores de energía y de commodities, bueno, nos impacta al mundo, porque está teniendo mayores
procesos inflacionarios y se nos incorpora a la ya problemática nuestra. Ajá. Sí, bien. El tema, Gonzalo, es cómo hacer, cómo le tiene que encontrar la vuelta también, y de manera conjunta, ¿no? Gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para generar más alternativas laborales, más empleos genuinos, desde la pyme más pequeñita con 2 o 3 integrantes a lo que podría ser cualquier empresa ya de una cierta envergadura con estructura y con cantidad de empleados, ¿no? De qué manera encontrarle la vuelta para tal vez aflojar un poco la carga de impuestos, o encontrarle la vuelta de otra manera como para que esto sea posible, ¿no? Bueno, ahí están los que mencionan de grandes reformas, son necesarias grandes reformas del sistema tributario, del sistema laboral, digamos, mayor flexibilización en temas de contrataciones. ¿Pero es por ahí? ¿Es reduciendo ahí? Yo digo, no digo que te voy a pasar, digamos, o la receta o la forma, pero el sector privado, pymes y grandes empresas, sobre todo pymes, ¿qué tienen? Bueno, tienen gran presión impositiva, que es lo que estás mencionando, arriba de 150 o 160 impuestos debemos tener. 10 impuestos son los que, digamos, explican el 90% de la recaudación impositiva del Estado. Es decir, eso quiere decir que hay un montón de impuestos que hacen demasiado ruido, pero que complejizan la operatividad. Entonces, facilitar, digamos, hay que hacer una nueva reforma del sistema tributario y que haya 15 impuestos, 20 impuestos, no sé, los que se crea oportuno que haya, sacar todos los impuestos que se crean de manera temporal y después permanecen en el tiempo. Claramente esto no se hace en 2 meses, lleva mucho tiempo y hay muchos gobiernos que pasaron, que prometieron llevarlo adelante y no se pudo hacer porque es meterse, quieras o no, en la caja del Estado. Y bueno, el Estado obviamente quiere seguir recaudando y tener disponibilidad, dinero disponible para poder, bueno, usarlo. Entonces, bueno, yo creo que entiendo, pero quizás digo en el planteo que hay que hacer una revisión a propósito de determinados impuestos, como el IVA, por ejemplo, digamos, hay que hacer alguna revisión en eso. Ahora, me parece que poner el acento ahí y, por ejemplo, no poner el acento en quienes son los formadores de precios, ¿no? Y que de la noche a la mañana suben, y uno no sabe bien el por qué, me parece que ahí también hay algo. Yo estoy de acuerdo, pero estamos hablando de generación de empleo. La generación de empleo es, digamos, tanto las grandes empresas como las pymes generan empleo. Las Estamos de acuerdo, claro. Las pymes son las que tienen mayor velocidad de generación de empleo, pero también hay una alta tasa de mortalidad de las pymes, de nacimiento y mortalidad. Lo importante es que las pymes se mantengan en el tiempo y ver por qué no se mantienen. Entonces es porque, bueno, los impuestos, se le puede decir, son detractores, o que se impulsa tener una economía con 2 tipos de presupuesto, el blanco y el negro, porque la doble indemnización, que es la cuestión del mercado laboral, hace que si vos contratás a alguien no lo podés despedir, aunque o cueste despedirlo si lo consideres pertinente. Entonces por eso nadie quiere contratar. Bueno, hay un montón de cosas. También incentivar a lo que es el acceso al crédito bancario, que es tan complejo para las pymes, pero bueno, ahí volvemos, ¿no? Sí. ¿Por qué es complejo para las pymes? Bueno, porque también el sistema bancario exige ciertas normativas y cumplimientos que a veces las pymes no logran alcanzarlo porque tienen un presupuesto, porque están difíciles de operar. Entonces todo, bueno, digamos, está enmarañado. Sí, y también después incentivar la exportación, este es un buen motivo, que digamos, necesitamos dólares genuinos. Tenemos una deuda muy grande y nosotros crecemos a través de las exportaciones. Sí, y también sumarte, Gonzalo, esto de, bueno, lo que sucedió durante el gobierno de Macri, que hubo una apertura allí de importaciones que hizo que muchas pymes, bueno, lamentablemente tuvieran que cerrar, digamos. También esto tiene que ir de la mano. Sí, porque nosotros estamos lamentablemente mal acostumbrados a periodos de apertura de la economía, no de forma gradual, sino de forma súbita, por decirlo de una manera muy explosiva, y claramente las industrias, obviamente tenemos industrias muy competitivas, pero tenemos otras industrias no tan competitivas.
y cuando hay una apertura tan rápida de la economía, esta industria nacional no tan competitiva termina perdiendo, sea por precio, básicamente por precio podríamos decir, pero también por calidad. Entonces uno tiene que pensar el orden de cómo hacer una apertura y que poder insertarnos en el mundo y ser competitivos. Por eso están, digamos, esto de que uno cierra la economía, abre la economía, es complejo. Tenemos que tener un mismo camino sostenido en el tiempo, con cierto gradualismo, y darle tiempo a nuestras industrias locales a poder ser competitivos. Y las industrias locales dirán, bueno, para ser competitivo necesito tecnología de vanguardia, necesito acceso al crédito, necesito que me brinden capacitación técnica. Bueno, lleva tiempo todas estas cuestiones. Inclusive también como parte de los componentes que tiene cualquier tipo de emprendimiento, el tema de los servicios, ¿no? Y por allí cuando uno ve cualquiera de las boletas, un poco lo que decíamos hace un rato, esos impuestos que se ponen por única vez, y uno tiene el componente en sí de consumo de luz, de gas, de agua, es tal vez una tercera parte o una cuarta parte de lo que está pagando como precio final, porque el resto también es una sumatoria de impuestos. Sí, además de eso también encontramos los últimos años, digamos, aporte del Estado que se llama subsidio. El Estado intenta hacer, lo que intenta es, bueno, subsidiar los servicios públicos, entre otras cosas, para que no repercutan los bolsillos, no solo de los consumidores, sino de la industria, de las empresas, de los comercios, etcétera. Pero bueno, se le termina siendo una carga muy grande para el Estado. Entonces necesita tener otro tipo de recaudación para poder solventar esos gastos. Entonces todo es, bueno, que es el huevo o la gallina. En algún momento hay que romper esa inercia, pero está claro, si uno diseña un nuevo plan, la implementación es lo que uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo se va a hacer? Y están ahí los lobistas o aquellas personas que necesitan cambios más rápidos que otros. O sea, que el Estado va a pensar un cambio en algún sistema de recaudación, un sistema de incentivo a la producción, incentivo a la exportación, lleva tiempo y a veces la gente no tiene ese tiempo. Claro. Necesita ya la solución, necesitamos que ya baje. Pero ¿cómo lo logramos? Que baje del 50-60 al 25%. Hoy añoramos el 25% de hace 6-7 años atrás. Cuando hace 6-7 años atrás nos parecía una enormidad. Exactamente. Gonzalo, gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Ahí era la palabra del economista Gonzalo Semilla, director jefe del CREVA, a propósito de estos datos, específicamente del IPC, índice de precios al consumidor.